noches. Vayan ustedes sacando el reclinatorio. Hoy vamos a hablar de una película estupenda que vamos a ver a continuación, como Cantando bajo la lluvia, una de esas películas indiscutibles que llevan desde prácticamente su nacimiento instalada en las mejores obras de la historia del cine. En cualquier lista de las que se han venido manejando, ya desde la mítica del 62 de la revista Sight and Sound, aparece Cantando bajo la lluvia con un poder de ventana abierta, de ventilación del cine. Cantando bajo la lluvia gusta incluso a los que no se sienten muy atraídos por el cine musical. Creo que es una de esas obras imperecederas. Está instalada en la memoria y en el conocimiento de todos nosotros, y yo creo que va a pertenecer a ella no solo en este siglo XX que se cumple ahora el centenario, sino en otros siglos venideros, porque es un milagro. Esta película es un prodigio de sensibilidad, de alegría, transmite esa emoción tan abstracta como es la felicidad continuamente, y además produce que te sientas muy identificado con tu compañero de butaca. Es algo que ha pasado muy pocas veces en la historia del cine. Vamos a ver, como digo, Cantando bajo la lluvia, y nos la va a introducir una de las personas que yo diría que en el mundo mejor conocen esta película. Se llama José María Pou. Es actor, todos ustedes le conocen sobradamente por su enorme filmografía, tanto en el cine como en la televisión, por su trabajo en el teatro y sobre todo porque es un experto, como digo, en el cine musical. Desde hace muchos años viene haciendo un programa en Radio Nacional de España que se llama precisamente La Calle 42, donde analiza bandas sonoras de todas esas comedias que nos han hecho sonreír y, por qué no, nos han emocionado también. Yo creo que es una de las personas indicadas para hablarnos de Cantando bajo la lluvia, de Gene Kelly, de Stanley Donen, bueno, y de todo lo que nos va a sugerir ver una película como estas. Buenas noches, José María. Buenas noches, José Luis. Yo quisiera empezar preguntándote algo a nivel muy particular, y es que trates o que intentes de aclarar un poco ese misterio de la dirección compartida que siempre ha estado habitando en Stanley Donen, que ha hecho unas comedias musicales estupendas en compañía de otros directores de no menos talento y también solo, y ha hecho comedias sin música estupendas en solitario, y ha hecho incluso comedias dramáticas como Dos en la carretera. Pero ciñéndonos a Cantando bajo la lluvia, ¿cuál sería ese misterio compartido de Kelly y de él? En cualquier caso sigue siendo un misterio. Y ese es el gran misterio que mucha gente trata de dilucidar. ¿Por qué cuando Stanley Donen dirige con Gene Kelly en esa trilogía fantástica y maravillosa que empieza en On the Town y acaba con Siempre hace buen tiempo, hace 3 películas muy considerables? ¿Y por qué de repente cuando hace películas solas musicales como Royal Wedding y demás no alcanzan el nivel de esas otras? Luego vuelve a unirse a George Abbott para hacer 2 musicales, Damn Yankees y The Pajama Game, y uno de ellos, The Pajama Game, es fantástico, es una también de las grandes obras del musical. Yo creo que en el caso concreto de Cantando bajo la lluvia y de la trilogía Donen-Gene Kelly hay que partir de muchos años atrás, hay que partir casi del 30 y tantos, cuando en un musical de Broadway, Pal Joey, en el estreno del gran musical de Rodgers and Hart, coinciden y se hacen amigos Gene Kelly y Stanley Donen. Stanley Donen es un chico jovencísimo de apenas 18 años que es un bailarín del coro, Gene Kelly es la estrella, y Gene Kelly descubre ya en Stanley Donen, a través de las conversaciones en los camerinos y demás, una capacidad de traducir en lenguaje, lo cuenta Gene Kelly en algún libro, de traducir en imágenes y en lenguaje todo lo que él está pensando a nivel de baile e incluso de interpretación. Yo creo que Gene Kelly se da cuenta perfectamente, le llama cuando Gene Kelly va a Hollywood para que colabore con él, y de alguna manera creo que en Cantándolo bajo la lluvia se ve muy claro, en las otras también, se dividieron muy bien el trabajo. Stanley Donen se ocupaba de la caligrafía cinematográfica, de traducir aquello en imágenes, de los planos, de las secuencias, de la duración de una secuencia determinada, y Gene Kelly se despreocupaba de eso para ocuparse de lo que es el alma, para transmitir a través del baile y a través de los actores, y esa combinación puede que sea el milagro, pero en cualquier caso sigue siendo un misterio. Sí, es un misterio porque luego Gene Kelly en solitario ha hecho también musicales. Claro. Bueno, Hello Dolly es otro musical espléndido. Pero curiosamente ninguno de los musicales en solitario de Gene Kelly y ninguno de los de Stanley Donen llegan a la altura de un Cantando bajo la lluvia. Claro, también quizás la historia de una gran amistad que había entre ellos. Sí, de una gran amistad, y no solamente de ellos dos, en el caso de Cantando bajo la lluvia y de otras de la trilogía On the Town, y habrá que referirse continuamente a esa trilogía, sino no solamente ellos dos, sino otra pareja de colaboradores, eran íntimos amigos todos ellos, y yo creo que el gran milagro y misterio de Cantando bajo la lluvia, de que saliera tan redonda y tan perfecta, es que era una película hecha entre amigos, que se querían mucho entre sí y que querían mucho al cine.
es un homenaje al cine y un homenaje, un canto a la amistad de ellos mismos. Me refiero a la pareja de Betty Comden y Adolph Green, claro, guionistas y autores de las letras, no solamente de las canciones, curiosamente no de esta película, sino de otras muchas películas, pero sí autores de este guión. Este componente de amistad y de cariño entre ellos y al cine al que iban a homenajear en Cantando bajo la lluvia es lo que dio esa sal que no tienen otras películas, seguro. Eso te iba a decir, que quizá también a toda la gente que ama el cine le gusta mucho esta por encima de otras porque es un homenaje al cine dentro del cine, ¿no? Y no solamente eso, sino porque en Cantando bajo la lluvia hay una especie de lección de historia del cine. De repente, a lo largo de 90 minutos, le informan a uno de cómo empieza el cine sonoro y le informan a uno de cómo se inventa prácticamente el doblaje y el playback y le enseñan a uno cómo se hacen los trucos del viento y para crear un ambiente en el estudio emotivo, romántico. Entonces es como destripar el mundo del cine y ofrecérselo al público, y yo creo que el público agradece ese ofrecimiento que la gente del cine hace en la película y lo recoge maravillosamente bien y se emociona y se enternece ante ese mostrarse casi desnudo ante el público, que es Cantando. ¿Hubiera sido posible sin la generosidad de Metro-Goldwyn-Mayer, de aquella Metro de entonces? Bueno, yo creo que no hubiera sido posible sin la generosidad, no ya de la Metro y del señor Meyer, sino de Arthur Fleet, que tuvo que luchar muchísimo con el señor Meyer para hacer en esa época películas tan fantásticas como esta, o como The Bandwagon, o antes El Pirata, o muchas de las que hablaremos luego. Quizá... No hay que olvidar el nombre de Arthur Fleet, que me parece tan fundamental, o más casi que el de Gene Kelly y Stanley Donen, porque es el señor que propició todo esto. Y quizá cuando termina la era de los grandes musicales en Metro-Goldwyn-Mayer, ni Donen ni Kelly vuelven a ser los mismos. Nada. Y hay un dato curioso que también merece muchísima reflexión, que es que yo creo que el gran momento de la comedia musical como género cinematográfico se acaba y lo entierra Gene Kelly con Hello Dolly. Yo creo que después de Hello Dolly es una película musical de mucho éxito, de muchísimo éxito, pero en comparación a su original teatral deja mucho que desear. No es una gran película, no es una de las grandes películas musicales, aun cuando ha tenido un éxito popular enorme. Yo creo que ese es el final de lo que es de la gran época del cine musical como género. Tú sabes que había una imagen muy característica, la película la hizo la Fox, y durante muchos años la entrada en Fox era la calle mayor aquella, con el jardín de la armonía a la izquierda, y ya ver aquello con el elevado que estaba, te daba la imagen de que algo había pasado ya. No ya solo sobre la Fox que había desaparecido, sino sobre el cine. Sí, esa calle es la famosa calle 14 de Nueva York, que en un momento determinado, al lado de Union Square, era el centro de la vida neoyorquina, del downtown en esa época. Y durante mucho tiempo fue como un testigo de que algo había ocurrido, de que el cine había desaparecido. Para llegar a lo audiovisual. Es curioso porque a esto se le puede sacar muchísimo jugo. Imagínate que esa calle, ese decorado de esa calle 14, se utiliza en Hello Dolly para ese momento en el desfile donde Barbra Streisand canta el tema que se llama Before the Parade Passes By, que es el final de la Passes By, que es el final del primer acto en el teatro. Y en la película prácticamente también marca el final de la primera parte. Y en esa letra, en ese número musical, lo que está diciendo Barbra Streisand con la letra es: tengo que unirme a ese desfile de la vida, no puedo quedarme parada, tengo que vivir como los demás, porque si no la vida se me come, me arrollan los demás. Y a lo mejor eso no supo hacerlo el musical y terminó prácticamente allí. Hay unos planos sensacionales de Walter Matthau en ese momento, intercalados en ese desfile. Bueno, pues para hablar de Cantando bajo la lluvia van a estar también, junto con José María Pou, Eduardo Torres Dulces. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, José Luis. Eduardo es fiscal, pero además es cinéfilo y de los grandes, y crítico de cine, es el crítico de cine del diario Expansión, es el crítico de cine de Gaceta Universitaria, está terminando un libro sobre Faulkner y Howard Hawks, ¿no? Así es. Que se llama Río Faulkner, ¿no? Río Faulkner. Bueno, pero además de eso es otro gran experto en el cine musical, y también, como no, está esta noche con nosotros Fernando Méndez Leite. Muy buenas noches, Fernando. Hola, José Luis. Hombre de moda, y no lo digo por tu primera película, sino por el éxito enorme que ha tenido tu último trabajo, que ha sido La Regenta, precisamente aquí en Televisión Española. Bueno, y además Fernando Méndez Leite pues es el director de la Escuela de Cine, que se pone en marcha ya por el fin, y que muchos de los que nos estarán viendo ahora, pues ya saben, durante muchos años ha habido sequía, pero ahora ya se puede estudiar la carrera de director de cine, ¿no? Sí, en breve. Estamos en ello, ¿no? Estamos empezando además a levantar el tinglao, que no es fácil, pero en fin, yo supongo que... ¿Cuánta gente se ha presentado? Pues más de 600 candidatos. ¿Para cuántas plazas?
para 50 plazas. Va a ser duro, ¿eh? Examen duro. Además de eso, naturalmente, Fernando Méndez Leite es uno de los más prestigiosos críticos de cine que ha habido en España, que ya empezó en la mítica Film Ideal, y bueno, creo que nos va a aportar también su conocimiento para que todos pasemos un rato muy divertido después de ver Cantando bajo la lluvia, que la vemos ya mismo. Bueno, pues aquí seguimos, mucho más alegres y mucho más divertidos que hace 1 hora 30 y tantos minutos. Para centrar la película en el tiempo, en el contexto que dicen los eruditos, en el año 52 terminó el racionamiento en España, murió Jardiel Poncela, murió Paul Eluard, se estrenó Candilejas, de Chaplin, también Tres sombreros de copa, de Miguel Miura, murió Eva Duarte, de Perón, Zatopek fue la estrella en las Olimpiadas en Helsinki, y se edita El viejo y el mar, y también fue el Congreso Eucarístico de Barcelona, donde iba José María Pou con una banderita, y bueno, en ese año me parece que Fernando Méndez Leite y yo hicimos la comunión, ¿no? La primera comunión. Luego hice muchas más, pero muchas no, fue la primera. Pero bueno, ahí fue el año 52, que tú debías ser muchísimo más joven que nosotros. Sí, yo ni fui al Congreso Eucarístico y estaba muy lejos de la primera comunión. No eras fiscal todavía. No, me quedaban unos cuantos años. Bueno, vamos a ver, pues tú mismo, ¿qué te ha parecido volver a ver ahora? Bueno, yo creo que ver Cantando bajo la lluvia, me imagino que a los espectadores les habrá pasado lo mismo, es un ejercicio de euforia, de optimismo. Yo todavía recuerdo los viejos tiempos de los cineclubs por la ciudad universitaria y un pase de esos, bueno, que se cortaba cada 10 minutos cuando acababan los rollos y todas esas cosas de Cantando bajo la lluvia, y alguien que sacó un cassette con la banda sonora y todo el mundo desfilando por la ciudad universitaria, exhibición que fue lógicamente interrumpida como la película por la aparición de un coche de la Policía Nacional de los Grises que disolvió esa manifestación de cinéfilos. Lo cito porque creo que es una película que incita al optimismo. Casi todos los números están enfocados hacia la alegría de vivir, el optimismo, aparte del aspecto cinematográfico del cine, dentro del cine que hay en la película. Me parece una película espléndida y que ayuda a vivir, es una especie de vitamina cinematográfica. Yo recuerdo una de las muchas veces que la vi en la Gran Vía, que se debió reponer como en el 60 y el algo. 65 en Gran Vía y el Españoleto. Y en el cine Gran Vía, a lo mejor coincidimos, porque como tú y yo hemos visto tantas películas en estaba en cines, el Españoleto yo. Yo estaba en el Gran Vía cuando terminó el número de Cantando bajo la lluvia, Gene Kelly, espontáneamente la gente rompió a aplaudir, pero como un minuto. Eso, y además la película siguió, pero eso no era una cosa habitual en nuestros cines, ¿no? Esos aplausos. No, en el Españoleto aquel día no aplaudieron, ¿no? Yo supongo que sí. Yo es que Cantando bajo la lluvia la he visto 40, 50 veces, no sé, muchísimas. Siempre que la ponían la veía, ¿no? La íbamos a buscar, ¿no? Quizá precisamente por lo que decía Eduardo, porque es una película que le alegra a uno, ¿no? Que le dan ganas a uno de salir cantando y bailando. Mi primera experiencia con el musical que recuerdo es con Un día en Nueva York, con On the Town, la primera película de Gene Kelly y Stanley Donen. Y es precisamente esa, la sensación de que al salir del cine yo quería cantar y bailar. Y tendría pues 7 o 8 años, la vi en el Cine Vergara en primer reestreno, ¿no? Y es curioso además porque tanto Gene Kelly como Stanley Donen, y sobre todo Stanley Donen, cuando después han derivado hacia otro tipo de películas como directores, han sido capaces también de transmitir sensaciones muy distintas, ¿no? Como sensaciones de sufrimiento, de dolor o de patetismo, ¿no? Pienso, por ejemplo... Amargura. O de amargura. La T2 en la carretera. O La escalera, de Stanley Donen, ¿no? Que es una de las películas más terribles o incluso Página en Blanco, ¿no? O Página en Blanco, una comedia muy amarga, ¿no? Una comedia muy irónica, pero muy amarga, sí. Página en Blanco es un prodigio porque es una de esas pocas comedias que nos quedan de tresillo, diálogos maravillosos, gente sofisticada y elegante, interiores asombrosos. Sofisticada y elegante, pero muertos de hambre. Sí, pero eso es lo que tiene. Esa era ¿no? la historia de la película, ¿no? Toneladas de clase y amarga, en el fondo. Pero es curioso porque cuando estáis ahora sacando este tema de que son capaces también de tocar temas amargos y de una cierta profundidad y tristeza incluso, se habla de películas de Stanley Donen, no de películas de Gene Kelly.
Es curioso. Es quizá Stanley Donen el que luego en su carrera en solitario tenía más motivos para identificarse con él. Hay que recordar que en un momento determinado, cuando el estreno de Dos en la carretera, Stanley Donen llega a París para la promoción de Dos en la carretera y le pregunta por Cantando bajo la lluvia, y Stanley Donen, cabreadísimo, dice: ya está bien, no se puede estar siempre cantando bajo la lluvia, déjenme en paz. Y parece que reniega de alguna manera de ese tipo de cine. Sin embargo, luego más tarde parece que vuelve a recuperar sus cosas y hace un homenaje a todo el musical con ese Movie, que yo creo que es de las mejores cosas que ha hecho Stanley Donen. Lo que sucede... me entusiasma Movie es un homenaje al cine, quizá muy al parecido cine musical y al cine de género, porque Movie tiene dos partes y una de ellas es un melodrama de boxeo, ¿no? Lo que sucede es que en el año 52 es casi otro año con una cosecha de películas impresionantes. Yo traía aquí apuntada que es el año de El hombre tranquilo, de Viva Zapata, de Operación Cicerón, de Río de Sangre de Howard Hawks, de Solo ante el peligro, de Candilejas, de Patty Mike con Tracy Hepburn, de Cukor, de Margin King con Cukor y con un guión magnífico de Garson Kanin y de Ruth Gordon, de Parrow, de Fuller, de Horizontes Lejanos de Anthony Mann, de Cautivos del Mal, del mayor espectáculo del mundo. En fin, es uno de esos años que demuestra la vitalidad enorme de Hollywood en ese momento y una amplitud, una panoplia de películas que desgraciadamente ahora pues eso ya no existe. Vamos, es creo, y si pasamos a hablar de la Metro, de lo que hablaba en la presentación José María Pou, de la unidad de Arthur Freed, que es el que hace el musical maravilloso de todos esos años 40 y 50, pero es tremendo. Era un año, curiosamente, hay por ahí también datos, me parece que es el año en que se inventa el Color, la primera película del Cinerama, es decir, cuando el cine intenta ir en contra de la televisión, que en ese momento hay ya 15 millones de televisores en Estados Unidos y hay más del 35% de bares americanos que ven la televisión, los grandes shows, etcétera. Y el cine, dicen que está en crisis en ese momento, se ruedan casi 400 películas, 350 películas aproximadamente, pero hay que ver, he citado 10 o 12, seguro que se me han olvidado y hay otras 5, 6, 7, 8 maravillosas películas. Es que era el cine en su mejor momento, yo creo que estaría entre los 40... del 30 y tantos al 50 y tantos, yo creo que es el momento mágico. Sí, no es una excepción el que hubiera muchas y muy buenas películas en el 52, porque todos los años en aquella época 48, había una cosecha magnífica, ¿no? Desde el 39 incluso hasta comienzos de los 60 eso sigue siendo. Pero yo creo que ya en esa época está empezando a aparecer la crisis, ¿no? Los síntomas de la crisis de Hollywood. Se está desintegrando el sistema de los estudios, las contrataciones de los actores y de los directores durante muchos años. Todo esto empieza... Yo recuerdo que en las colecciones de cromos de cine de la época, de artistas de cine de la época, había una que se llamaba Estrellas del Cinema, si mal no recuerdo, que venía pues la foto de Cornel Wilde, por ejemplo, y te ponía detrás Cornel Wilde en El Tesoro del Cóndor de Oro y el logotipo de la Fox, ¿no? O de la Metro o de la productora a que perteneciera la película. Y yo, como espectador infantil, y supongo que todos los cinéfilos de la época, sabíamos muy bien que Gene Kelly y Donald O'Connor trabajaban en la Metro habitualmente, aunque Donald O'Connor había trabajado en la Universal mucho tiempo y tal, y que Robert Taylor era también el primer galán de la Metro, o Ava Gardner o Clark Gable, y nos ponía muy nerviosos el que de repente aparecieran películas en que Jim Tierney, que era de la Fox, trabajaba en No me abandones, que era de la Metro, ¿no? Porque eso estaba como muy preestablecido y muy claro. Esa cosa de la fábrica, del estudio, empieza a desaparecer en ese momento y poco a poco, hacia mediados de los 50, empiezan a venirse a rodar a Europa, a rodar en Italia sobre todo, y el cine americano va desintegrándose, pero tarda mucho, yo creo, como todos los imperios. Claro, en la caída del imperio del cine americano tarda mucho en hacerse patente. Yo creo que se hace patente a mediados de los 60. A mediados de los 60 eso se acabó. Es curioso porque estamos hablando de un arte, 100 años, y que prácticamente está otra vez como los egipcios, en mitad del desierto de California. Dentro de nada estará cubierto del polvo, ¿no? La travesía del desierto. Intentando reencontrar. Hay una cosa que quería plantearos, y se habla mucho, por ejemplo, de Orson Welles como niño prodigio, como hombre, evidentemente, más allá de cualquier atributo, como está Orson Welles, que con 25 años hace Ciudadano Kane. Pero se dice muy poco que, por ejemplo, Stanley Donen tiene 24 años cuando hace Un día en Nueva York, 27 años Cantando bajo la lluvia, 29, 7 novias para 7 hermanos, con 30 Siempre hace buen tiempo, y con 32, yo creo que ya es impresionante, es Una cara con Ángel, que es una de las maravillas. Bueno,
con 32 años, o sea, y tiene media docena de obras maestras. Sí, pero no solo, lo curioso es que no solo Stanley Donen, sino que, por ejemplo, Un día en Nueva York, que antes fue teatro y se estrenó en el 44, cuando se estrena, es el primer musical de Leonard Bernstein que tiene 20 y tantos años, y Betty Comden y Adolph Green tienen también 20 y tantos años entonces. Ahí hay una generación que se inventan una nueva forma de expresión, que es el musical, y que la mantienen a lo largo de 10 años y lanzan la semilla, que algo tiene que ver con lo generacional. De todas formas, hay una cosa que se ha apuntado con motivo de la cosecha del 52, que a mí me parece importante recoger y a ver si da tema de debate. Curiosamente hablas de que en el 52 empieza de alguna manera a notarse y a ser importante la competencia de la televisión. Y la gente del cine se asusta, ya empieza a asustarse de la competencia de esos 15 millones de televisores que hay en Estados Unidos. Y vamos a la entrega de los Oscars. Veamos la lista de los Oscars del año. Resulta que le dan el Oscar a la mejor película a una película que se llama El mayor espectáculo del mundo. Y digo yo, ¿no habrá ahí una cosa de que quede patente que el mayor espectáculo del mundo es el cine frente a la televisión, mucho más allá de los valores de la película y mucho más allá del respeto al señor de Mil? El mayor espectáculo del mundo es el circo. Claro. Ya, pero quiero decir, pero es cierto que además el mayor espectáculo del mundo es una muy buena película, pero no es de las mejores de Cecil B. DeMille, y desde luego no tiene color con Cantando bajo la lluvia. Y no tiene color con es una buenísima película con el hombre tranquilo que consigue para John Ford. Y además, la gran injusticia, y de eso yo quería hablar, de los Oscars con Cantando bajo la lluvia. Forma parte de esa, en otra lista de esas tantas que hemos hablado, de la lista de las películas marginadas por los Oscars, y que sin embargo tienen mucha más fama y son de mucha más calidad que muchas con Oscar. Cantando bajo la lluvia consigue solo 2 nominaciones. Sí. Una nominación justísima a Jim Hagen como actriz secundaria y una nominación al director de los arreglos orquestales, al director de la banda sonora y demás. Nada más, y no consigue ni un solo Oscar. ¿Por qué? ¿Por qué a la gente de la Academia en aquel momento no le gustó esa película o no la consideró merecedora? No la consideraron seria. Pero sí, porque habían premiado, si no recuerdo mal, Un americano en París el año anterior. Muchísimo, claro. Quizá por eso. Con 5 o más. Pero ojo, porque Un americano en París es un musical mucho más académico que Cantando bajo la lluvia y mucho más intelectual, más europeo. Más europeo. Y no será porque en Cantando bajo la lluvia hay, aunque cariñosamente, una crítica al mundo del cine y al cine por dentro y a los estudios y demás, y mucha gente se ve retratada a sí mismo y no le gusta. Yo creo que esa crítica es bastante clara, ¿eh? Es decir, dentro de que la película tiene un tono siempre alegre y jocoso y de comedia, pero la crítica es bastante clara y los estamentos del estudio están perfectamente delimitados, y incluso yo creo que hay un lado autobiográfico que se puede intuir en la propia historia, ver a Maynard Mitchell, el productor P.J. Simpson, P.R. Simpson, que era Arthur Freed, que es Arthur Freed, evidentemente, es decir, es el productor que se pone de parte de los artistas y en contra de los intereses del estudio, que representa Jim Hagen como la querida del potentado, ¿no? De todas formas, quizá también, José María, es que ese año tenía más fuerza Paramount en los Oscars que Metro Goldwyn Mayer. Yo creo que la razón, aparte que es evidente de la crítica que está diciendo Fernando, es que Un americano en París se llevó, me parece que fueron 6 o 7 Oscars, o 9. O 9, fue una cosa, una barbaridad. Sí, y además siendo, a mí me gusta muchísimo menos, naturalmente, que esta película. A mí me gusta muchísimo menos que Un día en Nueva York también. Me parece que es, la palabra no sé si es académico, es como más perfecto. Es como más, con pretensiones de hacer una obra de arte. Yo en Un americano en París le veo pretensiones de hacer una obra de arte, de experimentar con el color. Me parece pretenciosa. Y de la misma manera que el tiempo pues no ha hecho más que ayudarle y echarle una mano, por ejemplo, al ballet de Gene Kelly cuando está bailando, todo ese número de Un americano en París a mí me parece demasiado reiterativo, ese homenaje a la pintura. En Cantando bajo la lluvia yo creo que hay un sector, Un americano en París, que es el último número, que habrán visto, un número muy largo, que costó mucho dinero, $605.000, que es una barbaridad. El presupuesto de la película eran 2 millones y pico, es decir, prácticamente casi la cuarta parte de la película, que tardaron en rodarlo 1 mes y medio. Ese se desgaja de la película, creo que lo hemos hablado continuamente. Se podía cortar. Yo creo que es un capricho de Kelly, porque entra mucho en su estilo de fotografía, más relamido, más intelectual, porque mezcla todo, ¿no? Mezcla Broadway, mezcla las referencias cinéfilas, porque con los gángsters que tiran la moneda, George Raft en Scarface, la película de Howard Hawks, está también un ambiente tipo Hamlet, por decirlo de alguna forma, está todo el mundo de Broadway, de los musicales, es decir, yo creo que es un número muy brillante, porque la verdad es que el trabajo de coreografía, de planificación,
falsificación es magnífico, de utilización del decorado, las luces, pero se sale fuera del contexto un poco ingenuo de la película, muy un poco primitivo, falsamente primitivo, porque ahora quiero hablar también que habla mucho de lo falso que es el cine, la película Cantando bajo la lluvia, ¿no? Y queda como un pegote al final de la película. Es un número muy largo, dura 13 minutos. Le está dando, Eduardo, la razón a muchos distribuidores españoles que lo cortaron. Sí. Ese número, yo no se lo puedo dar. Además, en provincia se cortaban mucho los números musicales. Bueno, es que el musical no es un género que llegue a todo el mundo. Claro. Es decir, hay muchísima gente muy sensible y muy inteligente y que le gusta mucho el cine y que, sin embargo, no soportan los musicales. Es decir, ese ejercicio de salir de la realidad de una manera tan espontánea y tan leve, tan suave que tienen los grandes musicales y pasar de la realidad a un mundo completamente fantástico en que la gente canta y baila y se mueve, mueve de una manera, pasa de un decorado a otro sin solución de continuidad. Eso hay un tipo de sensibilidad que no lo acepta. Los musicales, cuando se ponían en los cines, siempre había una parte del público que protestaba cuando ya se ponen a cantar. ¿Tú no te acuerdas? Claro, ya se ponen a cantar. La gente se levantaba y aprovechaba para ir al baño en el momento de los números musicales. Es puro cine. De todas formas, cine. Claro, eso es cine. La falsificación de la realidad, la creación. Yo creo que no hay un género más cinematográfico que el musical en cuanto a que no aspira a reflejar la realidad, por lo que estás tú diciendo. No es normal ponerte a cantar, evidentemente, ¿no? Es que yo creo que el cine musical, las películas musicales, mucho más que el teatro musical, porque en cuanto entras en un teatro ya estás formando parte de un ejercicio, exacto, de admitir un tipo de convencionalismos. En el cine es mucho más difícil admitir los convencionalismos, la gente quiere una realidad mucho más palpable. El musical exige por parte del espectador un ejercicio continuo, primero de libertad, todo es posible en un musical, y luego un ejercicio continuo de estar trabajando con algo que la gente no trabaja demasiado, que es con la fantasía y con la imaginación, y aceptar una total ausencia de leyes en la fantasía. El musical no tiene leyes de ningún tipo, y a mucha gente le cuesta hacer ese ejercicio. Es que está muy cerca de la ciencia ficción, el musical, y de lo fantástico. De alguna manera sí. Porque claro, la gente lo que no estaba acostumbrada, yo me acuerdo cuando íbamos a los mismos cines de chavales, que entonces la película era una película normal, se iba siguiendo normal, pero de repente salían, por lo típico, a un jardín, a una terraza, a un porche, y él decía, Peggy, yo te quiero mucho, y se ponía a cantar. Janet MacDonald y Nelson Eddy. De todas formas, pero a partir de un momento determinado, cuando viene el musical de Arthur Freed y de Gene Kelly y Stanley Donen, el musical sale a la calle y entonces se convierte... se abre la ventana. Claro, y se convierte en algo absolutamente natural. Es decir, que por unos tipos van por la calle de Nueva York, van cantando. Exactamente. Claro. Es decir, sale Fred Astaire del tren en la Van Wagon cuando baja del Station y empieza a cantar. Bueno, ahora habrá que hablar también las diferencias entre Fred Astaire y Gene Kelly, ya que no tenemos ocasión de ver alguna película. De todas formas, si me dejáis un segundo, solo me gustaría apuntar una cosa que, aunque sea anecdótica, pero creo que tiene mucho que ver con esta dificultad de aceptación de los musicales, y concretamente en España, en la época en que se estrenaban y la gente decía, otra vez vuelvan a cantar, y se marchaba. En el musical, que es un perfecto musical, sea el que sea, en teatro o en cine, la acción no debe detenerse nunca, y a lo largo de cualquier número musical, sea un número de baile, sea una canción, la acción sigue. Y entonces, aquel musical en el cual, al terminar un número, ya sea de baile, ya sea simplemente cantado, no haya los conocimientos del público no sean superiores a los que tenía antes de empezar el número, es decir, no haya progresado la acción, es que este número es malo. Entonces, eso pasa en los malos musicales. Entonces, ¿qué pasaba con el público español? Que se encontraban con que de repente empezaban a cantar, no entendían las letras, no entendían porque no se subtitulaban y no se doblaban generalmente, y entonces, para el pobre público español, he dicho con el máximo cariño, que no entendía inglés, la historia quedaba cortada. Y entonces tenía que volver a empezar la historia habiéndose perdido una cantidad importante de información, porque aquello que sucedía en el número musical no era solamente cantar y bailar porque sí, sino que la psicología del personaje avanzaba, la historia avanzaba, y te daban datos durante el número que el que se quedaba sin entenderlos ya no podía seguir la historia. Y eso es lo que yo creo propiciaba el que el público se desinteresara. Y a medida que avanzaba más el musical, tenían menos datos según había más números musicales y no le interesaba la historia. Eso yo creo que lo resuelven muy bien en Cantando bajo la lluvia en la mayor parte de los números musicales, porque Kelly comentó en varias ocasiones, Gene Kelly comentó en varias ocasiones que en el número de Cantando bajo la lluvia, primero él cuenta al espectador lo que va a hacer y luego lo hace, y como lo hace muy visualmente, eso se sigue muy bien sin conocer las letras de las canciones. Por ejemplo, el maravilloso número Hazlo Reír Make It Laugh de Donald O'Connor, que es una verdadera maravilla, y improvisó. Él era un descendiente, sus padres eran artistas del circo y del vodevil y esas cosas y tal, y bueno, era incapaz de repetir las cosas que hacía, entonces tenían que ir tomando los datos y después decía, repítelo, no, imposible, tenían que improvisar sobre la marcha. Realmente Bach
contando y cantando el número, ¿no? Igual ese número muy bonito también, un pelín cursi, diría yo, que es el número en el que declara le declara su amor Gene Kelly a Debbie Reynolds en un plato oscuro, que es casi es el final. Es casi una lección de coreografía, porque enciende los focos, va enseñando pone el ventilador, el decorado, etcétera, y se declara, ¿no? Bueno, pues yo creo que son todos los números de este musical de Cantando bajo la lluvia son muy explicativos y muy en contra de lo que dice José María, que estoy de acuerdo, ¿no? Entonces el espectador, casi sin conocer las letras, la sensación de optimismo, de hacer reír que hace Donald O'Connor, todo eso, creo que está muy bien expresado. De todas maneras, yo creo que es que cualquier número de esta película es como el número de otra película, es como el número punta de otras películas. Es que todos los números son extraordinarios. Y entonces, yo creo que luego la gente empezó a valorar mucho, esa gente que tú dices que no entendíamos inglés, que a lo mejor no seguíamos perfectamente un musical, cuando salió el Dutch Entertainment y vimos lo que significaban aquellos números unidos, en fragmentos unidos, te dabas cuenta de que era una cosa impresionante. El esfuerzo que se había hecho al levantar cada una de estas películas. Es decir, la cantidad de mini obras maestras que había metidas en todas aquellas películas, porque en películas que eran absolutamente insoportables, de pronto había un número musical que era Troya aquello, ¿no? Yo creo que uno de los grandes secretos de ese misterio de por qué Cantando bajo la lluvia, siendo un musical perfecto, gusta tanto a todo el público, incluso a aquellos que no les gusta el musical, viene, a ver si lo cuento bien, de una cosa curiosa. Viene de la perfección total y absoluta, por descontado. Pero, por ejemplo, los que son amantes del cine musical y se dedican en su casa, como yo muchas veces en reuniones de amigos, a poner en el vídeo películas musicales, normalmente lo que más nos gusta de las películas musicales son los números musicales, porque las escenas que transcurren entre número y número suelen ser auténticas tonterías, cursiladas y demás. Y eso no sucede en absoluto en Cantando bajo la lluvia. Cuando acaba un número, los amantes del musical no están esperando que venga otro número, porque lo que transcurre, las escenas habladas, son tanto más importantes y además tienen un cierto tono incluso de musical. Hay ahí una alegría de vivir. A los que les gusta la comedia, no les aburre que llegue un número musical, porque están perfectamente ensambladas las dos obras maestras que hay metidas en la película. Porque la mayor parte de los números musicales están tratados en comedia, como por ejemplo el número del aprendizaje de la dicción, de la profesora de dicción, ¿no? Que es uno de los momentos, cuando va contando la vida de ellos, fuimos a los mejores colegios. Exacto, que es un flashback. Ese es un punto clave. Es una maravilla, es un flashback musical, claro. Es un flashback falso, es decir, donde la banda sonora cuenta la mentira y cuenta la verdad. Claro. Eso es como Romer. Muy inteligente. Y ese es un ejercicio, tu amigo Romer. Ese es un ejercicio al principio de la película que me parece fundamental para captar la complicidad del público a lo largo de la película. Es decir, apenas a los 5 minutos de empezar la película le están diciendo ya al espectador, no a los del año 27 que transcurre la acción, sino al de ahora, al del 95, le están diciendo, esto que estoy diciendo es mentira. Y los únicos que lo están viendo somos los espectadores de Cantando bajo la lluvia. Hay una complicidad. Exacto. Sí, claro. Y eso es lo que marca toda la película. La película está continuamente mintiendo y desvelando mentiras y guiñándole el ojo al espectador y diciendo esto que digo no es verdad. Por ejemplo, hay otro momento divertidísimo, lo hemos visto, nos hemos reído muchísimo los cuatro, cuando están rodando la primera vez que se ve el rodaje del Caballero Duelista en cine mudo, donde se están diciendo con la boca te quiero mucho y en realidad como no hay sonoros, están diciendo te odio, vete de mi lado, no soporto tu aliento, cuánto te odio, eres una víbora y demás. Entonces están jugando continuamente con la falsa realidad, lo que se muestra al público y lo que hay por debajo. Y hay mucha mentira continuamente a lo largo de la película. También los personajes se mienten, es decir, que por ejemplo Gene Kelly engaña a Debbie Reynolds cuando la conoce, ¿no? Digamos que es una película donde casi nadie dice la verdad. Se está mintiendo continuamente. Yo creo que todo lo cual le da una gran modernidad. Debbie Reynolds le dice en esa escena del coche que ella es una gran actriz de teatro y luego resulta que es una pobre chica que sale de una tarta. Claro. Continuamente, pero es que la mentira está continua presentemente. La mentira llegó la tarta siempre cuando ve ella dice vista una, vistas todas. Es la misma imagen cuando sale en la película de Billy Wilder de Con faldas a lo loco, lo de la tarta que van a matarlos. La misma imagen, yo creo que hasta casi el mismo encuadre. ¿Y os habéis dado cuenta de sale también en Cómo matar a la propia esposa cuando sale Birnalisi. Es un momento histórico. Son imágenes que llevan un sello ya puesto. Es que casi toda la película yo creo que Kelly y Donnie consiguieron una cosa muy bien, que era reflejar cómo había sido el cine desde el año 29 en adelante, ¿no? Y ahí hay números cargados de homenaje, pero también de una acerba ironía. Por ejemplo, el de Beautiful Girl, que se acordarán los espectadores cuando van presentando todo, pues bueno, es un homenaje a las películas de Nelson Eddy y
Janet MacDonald y a las coreografías de Busby Berkeley, delirantes, algunas pues muy ingeniosas, muy inventivas, como la de la calle 42, ¿no? Y con quien nunca se llevó nada bien Gene Kelly, que admiraba enormemente a Fred Astaire, pero no le hacía ninguna gracia el estilo alambicado, barroco, inventivo, pero evidentemente poco natural, por decirlo de alguna forma, al estilo atlético. Es un número con mucha carga de ironía, es un homenaje envenenado, diría yo. Y ahora que ha dicho Fernando, que ha citado, hablando de lo de Corner Wilde, lo de los cromos, tiene algo de cromo esta película. Es como un álbum de cromos, hasta por la fotografía, el tinte de los colores. Harold Roson, ¿no? Sí, claro. Sí, Harold Tú Roson. estás... Hawks. Tienes la sensación de leer un libro sobre Douglas Fairbanks. Sí, es verdad. Tienes la sensación de leer un libro sobre el viejo Hollywood. Cuando empieza la película con los reflectores en el teatro chino, qué noche, amigos, Dora Begley, les habla, estás viendo como algo de la historia del Hollywood que te has imaginado. Como las revistas de los años 20, las revistas esas. Claro. Eso es exacto, porque cambiaron el fotógrafo. El fotógrafo asignado, lo sabe seguro José María Pou, que es el que lo más sabía de estas cosas, era John rodaje. Alton, que era un fotógrafo, bueno, pues el fotógrafo, si no recuerdo mal, de un americano en París. O Sí, era el fotógrafo de Minelli. Fotógrafo casi oficial de la unidad de Arthur también, Fleet, me ¿no? parece. Porque Pero fue Gene Kelly el que exigió que fuera Roson dos días antes del rodaje. Bueno, pero Roson ya había trabajado con ellos en Un día en Nueva York. Sí. O sea, Un día en Nueva York. Por eso digo que intentaron... Que llega hasta El Dorado. El Dorado yo creo que es la última película que yo recuerdo de Roson, ¿no? Era muy amigo de mi amigo Howard Hawks, dicho sea de paso. Claro. Está clarísimo que primitivo. no solamente a través de Roson, recuperando a Roson, sino con otra gente, lo que pretendían en Cantando bajo la lluvia es volver a recrear el ambiente de Un día en Nueva York, que a mí me parece el inicio de toda una serie de cine musical importantísimo. Ahí empieza exactamente. Ahí es donde yo digo que se abre la ventana. Sí. Y entonces dices, esos musicales, por otro lado, algunos espléndidos en blanco y negro, sigamos La Flota, Sombrero de Copa, todos estos que era maravilloso, pero ahí desaparece, y aquel plano cuando llega el barco en la ciudad y salen estos marineros con aquel rótulo que ponía Morning. Lo mismo pasó exactamente en el teatro. Quiero decir, el mismo significado de Good Morning, de empezar un nuevo día, que en la película también ese número viene a cuento de empezar una nueva época. De repente, vamos a hacer una película musical, y es como si empezara algo, y ese Good Morning es mucho más que un Good Morning de buenos días, es un Good Morning a una nueva época dentro de la película. Pues ese sentido... Es todo un tour de force ese número, es realmente un número tremendo, es acrobático, dificilísimo. Como decías tú antes, la comparación entre Fred Astaire y Ginger Kelly. Vamos a hablar un poco, porque yo creo que son los dos grandes. Porque Gene Kelly es un acróbata. Sin olvidarse que esta es una película muy elegante. Yo creo que esa es una película que por eso el tiempo la respeta, porque es de una enorme elegancia la película, y además, no sé, tú lo notas, no ya es un problema de vestuario, es un problema de movimientos de cámara, de suavidad, de cómo van encajando. El montaje de esta película es prodigioso, cómo está montada la película, no ya los números musicales, la propia selección de los tamaños, de los planos, de los encuadres. Es una película, en ese sentido, de un señor que, claro, que tú dices, con 20 y tantos años... El tema central tiene 10 planos, está hecho con 10 planos exactamente. El número, digo el tema central porque siempre nos referimos al y si lo ves la primera vez, te da la impresión de que está rodado de una vez. Y si mal no recuerdo, en Good Morning no hay más que un cambio de plano. Sí. Es que igual que en el Naked Love, ese tipo de coreografías no podían más que tomarse a la primera, ¿no? Rodarse a la primera prácticamente. Yo creo muchísimo ensayo, ¿no? Como cuentan los libros. Se rodó en un día y medio, el número mítico de Cantando bajo la lluvia se rodó, corrígeme si no es así, José María, en un día y medio en la parte trasera del estudio, en una calle que cubrieron con unas lonas oscuras para simular la noche, o sea que no está hecho por el Day for Night del procedimiento. Hay una anécdota curiosa con respecto de agua cayendo, claro, me imagino que no fue especialmente agradable. Hay una anécdota curiosa con respecto a la lluvia, y es curioso cómo esa lluvia de ese número se ha convertido en algo tan mítico ya y que forma parte de la cultura de los pueblos, que es que el primer día que fueron a rodar, empezó el rodaje a las 5 de la tarde. Si habéis leído esa anécdota curiosa. A las 5 de la tarde, por casualidad, iba a empezar el rodaje. Habían ensayado ya otras veces, y entonces, cuando pusieron en marcha todas las máquinas de agua, el agua no caía con la presión que había caído otros días. No empezaron a averiguar los tanques que pasaban, nadie sabía qué es lo que estaba pasando, hasta que de repente pararon el rodaje y descubrieron que ese era un día especialmente, llamaron al ayuntamiento de Culver City o lo que fuera, y descubrieron que era un día tan especialmente caluroso que toda la gente de la ciudad había abierto las duchas mucho más que nunca esa tarde, y entonces la presión del agua llegaba, y tuvieron que esperar unas horas a que la gente de Culver City de Los Ángeles se hubiera duchado y hubieran regado sus jardines para poder tener viendo la televisión seguramente, para poder tener la presión de agua suficiente. Oye, y es cierto eso podría haber sido una escena de la película. Sí, claro, podrían haberlo incorporado. Y es cierto que mezclaban, como hizo parece ser en Rashomon Kurosawa, tinta para que se viera más
más la lluvia, resaltara más en el Technicolor, en el Metrocolor de la época? Eso es lo que no se sabe seguro, porque se dicen dos versiones contradictorias en todos los libros que hay publicados al respecto. Hay quien dice que sí, que coloreó el agua, Gene Kelly, y hay quien dice que fue conseguido por Rosen a través de la luz. De luz. Bueno, por eso se ha hecho varias veces, hay dos ¿no? Porque versiones. Sí, aquí lo hizo Muratti, ¿no? Sí. Echó leche condensada, Sí, ¿no? leche condensada en cielo negro, ¿no? Claro, para que marcara... Pero es distinto, entre tinta que es negra y leche condensada, el efecto no... Sí, lo de la lluvia yo creo que sigue siendo un misterio, porque nunca se sabe muy bien qué es lo que pasa. Es que esta lluvia está muy bien. Esta Sí, es una de lluvia pronto quieres Rodar con lluvia y no lluvia. se ve. Hombre, ya quisiera. Yo creo que es Sí. un problema de luz. Yo creo que es un problema de las luces, porque hay un momento que tú te pones en un sitio y dices, pero si se ve caer, horrores, y te pones en otro lado y dices, pues si no se ve desde aquí. Siempre dices, pues mueve la cámara. Dice, no, Sí, si es que este es el el plano. ángulo. Siempre, es que un problema, puede que yo creo que es un problema de luces. de la iluminación de Hal Rosson en esa secuencia, como dice José Eso María. es un momento mágico que debe ser la iluminación, el agua que esperaron a que se duchara todo el condado de Los Ángeles. ¿Sabéis que en un principio Y la que salió canción perfecto. no iba a ir en la película? Porque la canción es Son una de canción... Nacio Brown, ¿no? Sí, de Nacio Brown y de Arthur Fleet. Y Y Arthur habría que Fleet, hablar de que ya Arthur Fleet. sale en la melodía de ¿Cómo? Broadway de Sale en 1929. 4 películas anteriores. ¿Sabéis quién cantó por primera vez esa canción en Melodías de Broadway 29? Digo, la cantó un grupo, un trío musical, unas hermanas, unas sisters, no me acuerdo exactamente qué. Pero al final de la película, Arthur Fleet, ¿no? en un momento... No, la cantó él, no. Él es el autor de la letra. ¿Y no la cantó él? No, en la película no. En la película la cantan, no, tenía en la That's Entertainment sale eso. las hermanas no sé qué, pero Sí. al final de la película la canta Buster Keaton. Curiosamente. O sea, Es en un la buen primera gag. vez que la cantó en la pantalla, la cantó unas estrofas pequeñas, Buster Keaton, pero muy pequeño, realmente no cuenta. Es curioso Luego la que estas cantó... películas no se pueden, no se ven nunca. No se ven Es muy nunca. La difícil cantó Jimmy Durante de en otra recuperar película. las películas de musicales, claro, porque Hombre, para eran eso había que hacer un ciclo las fantástico. melodías desde de el principio. Broadway de los 30, ¿no? Y La había cantado Jimmy Durante en otra película, la cantó Judy Garland en otra película, o sea que se había cantado ya en 3 películas como tema importante. Y cuando Arthur Fleet, porque todas las canciones, excepto una, el Make Them Laugh, todas son canciones que se habían ya cantado anteriormente en otras películas, no es música original para esta película, y todas las canciones son de Nacio Brown y de Arthur Fleet, que además de productor, y no hablamos de él más que de productor, era letrista, pero afamadísimo letrista en su colaboración Oye, con José Herb María, Brown. Making Love es un plagio, ¿verdad? Make 'em Laugh es el plagio más grande de la historia de la música. digo yo y que del soy cine. fiscal, vamos, Es el plagio más completamente. grande, documentado y demás, pero que al mismo tiempo sirve para demostrar lo gran caballero y elegante que era el señor Cole Porter. Make Them Laugh es un plagio descaradísimo de un número que se llama Be a Clown, de la película El Pirata, que también había hecho Gene Kelly. Les faltaba un número para Donald O'Connor, no sabían qué hacer, no había ninguno del amplio catálogo de canciones de Herb Brown y Arthur Fleet, Que les fuera, ninguno claro. que les convenciera, y entonces Eden, que era el director musical de los arreglistas, creó ese número con letra de Betty Comden y Adolph Green, Con en la este ayuda caso. de Cole Porter. Claro, no, directamente. Se cuenta, hay una anécdota que Irving Berlin, cuando lo oyó en unos pases de las maquetas de estudio, se escandalizó muchísimo y entonces llamó a Cole Porter o le escribió una carta diciendo cómo es posible que no protestes ante eso. Y Cole Porter no ha dicho nunca en su vida ni una sola palabra. De ahí está la muestra de elegancia o Igual es que él la caballerosidad. copió a su vez de alguien. Nunca. Cole Porter era mucho Cole Porter. Sería bonito. Exactamente, ver las dos secuencias, ¿verdad? No podemos ver las dos secuencias una al lado de la otra, sería precioso. Sí, pero lo bonito es que Cole No, pero Porter se hubiera realmente- inspirado en alguien y Ya, dijo, mejor claro. no tocarlo. Eso se cerraría el ciclo, vamos. Cerraría el ciclo. Realmente son iguales, ¿no? Sí, Incluso la música Son es exactas. Be a clown, exacta, be a be a clown, make them laugh. Incluso el sentido en el cual está puesto. Es una especie de declaración de principios de los artistas de burlesque, de vaudeville, del actor en general, del entertainment. Es que hablamos también del cine dentro del cine. Es una película sobre los actores. ¿eh? Claro, es una claro, película sobre claro. la interpretación, Claro. sobre la grandeza del Claro, actor, claro. sobre los pequeños gestos que tienen heroicos Sí, los sí, actores, sí, porque sí, eso, por es, supuesto. eso es estupendo. Hay Y de momentos todos los tipos de emocionantes. actores. Bueno, y ahí no hay que olvidarse de Jim Hagen. ¿eh? A mí me parece una injusticia enorme que todo el mundo hable muchísimo de Gene Kelly Y de y Debbie de Debbie Reynolds. Reynolds no se Sí, habla también se demasiado, habla. pero bueno, y sí, Charisse no se La ve- academia ahí no se equivocó, porque la nominó, La al nominó, menos la nominó. pero ¿no? se equivocó porque merecía un Oscar seguro. Yo creo, ahí me parece que está espléndida y sensacional. Concretamente yo quiero recordar Genial. esa escena en la que le cuenta el director de la película cómo tiene que hablar dirigiéndose al micro que lleva puesta en Sálvase a la parte, envuelto en unas flores y demás, y cómo la cara de esa chica cuando está escuchando eso que le cuenta el director y que no entiende absolutamente nada, a mí me parece, como actor me parece fascinante. Me parece Esa una mujer cosa- estaba espléndida en La jungla de asfalto. Y de Hagen. en la película de Cukor, en La costilla de Adán. La ¿no? costilla de Adán. ¿Sabes que ese personaje que interpreta Gene Hagen Era maravilloso. en Cantando bajo la lluvia, el aspecto físico del personaje, incluso los ademanes, están copiados o inspirados en Judy Holliday?
Claro. Judy Holliday, que era muy amiga también de Betty Combe, de Natalie Green y de este tipo de gente. Y que acababa de triunfar en Nacida ayer, ¿no? Un par de años antes. Incluso la forma de hablar de Jim Hagen está más o menos inspirado en la forma de hablar de la Holiday en Nacida ayer, que era la chica que estaba aprendiendo a hablar y hablaba mal. Y, pues, bueno, y la Hagen, creo... No, si es que, perdonar porque yo me acabo de equivocar. En La costilla de Adán, la que hace el papel es Judy Holliday. Claro. No, nos hemos equivocado todos al decir, como lo estaba diciendo... Claro, es que además se parecen muchísimo. Claro, es que se parecen mucho. Te agradezco la cita porque es otra película sobre fiscales también. Sí. Estoy viendo que plagios, películas sobre fiscales, os agradezco que traigáis una discusión a mí. Es así la vida de los fiscales, la vida conyugal de los fiscales. La mía no, concretamente, pero no descarto, somos 1500, ¿no? Que hay esos casos, ¿no? Sucede es que hasta ahora no ha habido ninguna película en el cine español que se atreva. Yo creo que ahora con los temas de actualidad estamos muy dispuestos a ser pasto de las películas del cine español, a ver si se animan en este sentido. Por cierto, ya que para acabar con el tema de Jim Hagen, corrígeme si no es verdad, llegó a doblar a Debbie Reynolds, es decir, que alguna de las voces de Debbie Reynolds en la película no es de Debbie Reynolds, sino de Jim Hagen, invirtiendo, por volver otra vez, a la mentira sobre la mentira, que es un poco el tema central de la película. Es así, ¿no? Tú lo has dicho todo. Yo creo que esa es la guinda del pastel de esa película de mentira tras mentira tras mentira. En la película vemos cómo Debbie Reynolds dobla a Jim Hagen en la ficción, pero en la realidad de la película fue Jim Hagen la que dobló a Debbie Reynolds. Cosa que aquí no podíamos ver por el doblaje. Claro. Eso no lo podíamos ver. Ese tipo femenino de mujer tonta, despampanante y en el fondo muy tierna. Judy Holliday y Jim Hagen ha dado muchísimo juego en el cine. Antes de entrar aquí hablábamos de... Éramos tú y yo quien hablábamos de Leslie Ann Warren, por ejemplo, en Víctor Victoria, por ejemplo, o recientemente en la película esa espantosa de El color de la noche, ¿no? Espantosa. Y es esa misma línea. Sí. Y es curioso, y es curioso porque Jim Hagen tiene dentro del reparto de la película el papel de la mala. Y resulta que es el personaje más simpático y más tierno de la película. De todos modos, decíais que no se le había hecho justicia, pero yo creo que en la cabeza de cualquier amante de Cantando bajo la lluvia está Lina Lamont, es decir, Jim Hagen en la cabeza siempre presente, ¿no? Yo creo que es muy fuerte, es el sí, no, eso Hay otro referente que yo creo que es Jean Harlow. Yo creo que la imagen física rubia, un poco opulenta, entrada en carnes y tal, yo creo que es Jean Harlow en gran parte, ¿no? La fina. Hay declaraciones de Stanley Donen donde él habla que nunca tuvieron la sensación al hacer esta película de que estaban haciendo una magnífica película, que ellos hicieron esto porque lo sentían y porque creían que debía hacerse así, pero nunca cuando le dicen, pero es que ese número, ustedes no se dieron cuenta al ver luego las proyecciones, las russes, de que era tan bueno. No, pensamos que eso era lo que teníamos que hacer y lo hacíamos de la mejor manera que sabíamos hacerlo. Y eso es curioso porque viendo proyección te tendrías que dar cuenta de que aquel número musical es una cosa fuera de toda norma. O sea, el número de Cantando bajo la lluvia es un número asombroso. La idea ya solo de cómo él, cuando le dicen algo así como luce ten cuidado que está lloviendo, dice, ¿cómo lloviendo? Si hoy luce el sol en California, ¿no? Y entonces empieza él poco a poco a ir soltándose, y cómo está rodado, bueno, la grúa esa fantástica cuando él abre el paraguas y da la vuelta, ese es un momento que siempre te sobrecoge, o sea, es algo realmente especial. Bueno, pues él siempre lo ha reconocido. Un hombre que no olvidemos debe andar por 69 o 70 años, Stanley Donen. Stanley Donen. Sí, yo creo que 70 y pico. Es un lujo del cine que se está permitiendo que este hombre lleve sin hacer películas tanto tiempo. No solo eso, sino algo que es peor, que se haya visto obligado a hacer unos encargos que no, creo que lo último tenían fue Saturno 3, el interés, así, como ¿no? Saturno 3, ¿no? Sí. Es decir, eso es una de las grandes crueldades del cine americano de los últimos 20 años, ¿no? Como talentos como Mankiewicz o Kazan o Rubén Mamoulian o Stanley Donen o Minelli han pasado años y años sin poder. Donen ha rodado, pero a un gas muy distinto que el... pero es que Kazan es un hombre de cerca de 90 años. Richard Wayne, que acabó suicidándose, ¿no? Kazan estará por los 90, pero es que Donen debe tener 69 o 70 años. Es decir, hace 5 años, fíjate tú. Es decir, las compañías aseguradoras todavía le aseguran. Y claro, se tiene la sensación como si este hombre a los 40 y tantos años, después de haber hecho, bueno, por ejemplo, Dos en la carretera, la hizo con 43 o 44 años, su carrera, hay una grieta enorme. Pero que hay una grieta enorme que no se corresponde con la realidad. Todavía tiene un par de grandes películas que son La escalera y Movie Movie, ¿no? Muy distintas, curiosamente tan distintas de género y de todo y demás. Es algo
Retomando un poco, Cantando bajo la lluvia... Hemos hablado de la trilogía. Claro, ya, pero hay tantas cosas en Cantando bajo la lluvia, inspira tanto. Lo del tema famosísimo, la canción Singing in the Rain, se la impusieron. Arthur Fleet se la impuso a Gene Kelly. Gene Kelly no quería cantarle, decía que esa canción se había cantado ya muchas veces y que era un coñazo, teóricamente, que no quería. Y entonces, tanto se negaba a cantarla, él decía, es que no se puede hacer nada con esta canción, no se puede más que cantar bajo la lluvia. Y cuando le preguntaba, ¿has pensado ya la coreografía? ¿Qué es lo que vas a hacer? Él se negaba absolutamente, decía, no, esta canción no pienso hacerla porque no hay nada. Solo sé que cantaré bajo la lluvia. Y voy a contar algo y se me ha escapado. No sé, se me ha escapado. Claro, ¿Alguna anécdota concreta? Ah, no, sí. El significado de la lluvia dentro de la película. ¿Os habéis parado a pensar en qué momentos aparece la lluvia dentro de la película? Llueve bastante, para ser ya... Llueve 3 veces, exactamente. Pese a lo que diga Herb Alpert, sí que llueve al sur de California, porque en la premier fallida de la película llueve. Llueve en la premier fallida de la película, llueve en el flashback primero cuando Gene Kelly cuenta su historia, cuando están ellos dos que les han echado del espectáculo de burlesque debajo de un portal. Es decir, otro momento de fracaso en el fracaso de la película y cuando están ellos, la declaración de la chica, cuando están cenando los tres y demás. Es decir, la lluvia aparece en la película en los momentos desoladores, en los momentos de fracaso. Entonces la lluvia es de alguna forma es un ejemplo de la tristeza y demás, ¿no? Y el Cantando bajo la lluvia es el superar los problemas, la lección de optimismo. Pero ahí sales con el alma llena de alegría. Claro, es un canto a la amistad y al amor. Yo creo que desde que yo creo vimos esa película, siempre que llueve te acuerdas de Cantando bajo la lluvia, claro, siempre que vas por la calle. No, siempre que ves una farola por una calle, la gente se agarra y dice, Singing in the Rain. Sí. Gene Kelly le añadió la frase Singing and Dancing in the Rain. Pero eso es verdad que siempre la asocias, ¿no? Es increíble. El número ese es maravilloso, cómo utiliza todo el decorado, o sea, prácticamente con el paraguas, como tú dices, y la lluvia concretamente, y cómo va explicando todo, el escaparate donde están aquella señorita con las vacaciones, los paseantes que pasan por allí, el guardia que aparece al final, la farola, es decir, utiliza todas las posibilidades. No me extraña que no supiera qué hacer, pero la verdad es que si improvisó, lo planificó, le sacó un partido extraordinario, ¿no? Realmente extraordinario. ¿Qué has visto las notas? No sé, he estado mirando, pero hay tantas cosas. Bueno, pero yo quería centrarme... No, hay una cosa que a mí además esto es una trilogía. Claro. Que no es solo Cantando bajo la lluvia, que sería On the Town, Cantando bajo la lluvia y Siempre hace buen tiempo. Cantando bajo la lluvia y Siempre hace buen tiempo. Que es la más amarga de las tres y es el final. Es donde aparece la amargura. Exacto. Esa de Stanley Donen de que hablaba yo al principio. En Siempre hace buen tiempo eso ya está muy presente. Es una película bastante triste, ¿no? Habría que buscar en el musical algo como Ha nacido una estrella. En la que se supera eso también, ¿no? Algo como Ha nacido una estrella. Y había una película que ya es trágica, es el paso del color rosa a la amargura de Siempre hace buen tiempo, a la tragedia. Había una película también muy psicoanalítica, pero que tenía algún tema de Kurt Weill precioso, que canta Lina Horne, uno de ellos muy bonito, concretamente, que era Lady in the Dark de Mitchell Leisen, un musical que no se ve casi nunca, que es también es un musical muy sombrío, raramente sombrío, en mitad de los años 40, ¿no? Y con un fondo de psicoanálisis, un musical freudiano, vamos a decir de alguna manera. Bueno, hay otro musical freudiano que ese Vuelve a mi lado de Minelli, ¿no? Casi es su último musical, es ¿no? la última película realmente de Minelli, aunque luego hizo Nina, ¿no? Pero donde aparecía un Jack Nicholson jovencísimo, siendo un papelito pequeño. Jack Nicholson jovencísimo. Yo creo que ahí se llegó a un cierto extremo en el musical, ¿no? Porque realmente el que en una sesión de terapia de psicoanálisis de pronto alguien se ponga a cantar es tela marinera, ¿no? Eso sucede bastante. Hay una falsa idea acerca de lo que es el musical como género, en general, tanto en el teatro como en el cine, y la culpa creo que la tiene el cine. Es decir, musicales dramáticos, con temas muy dramáticos, muy serios y muy profundos en el teatro, los ha habido siempre, hay muchísimos. En este momento los grandes éxitos de masas del teatro musical, y centrémonos en Fantasma de la ópera Miserables, son temas dramáticos. Entonces existe de alguna manera un falso concepto dado por el cine de que la comedia musical es esa cosa donde salen muchas chicas levantando la pierna y todo el mundo es muy feliz, pero en el fondo puede haber mucho, cualquier tema es susceptible de ser tratado en forma de musical, y eso es lo que mucha gente no acepta o no tiene. Es que es muy variado, porque tienes, pues, por ejemplo... Estamos llegando al final y a mí me gustaría que eligierais vosotros, que saldrá mientras lo vais diciendo, el momento por el que siempre recordaréis esta película, o ese instante que os sobrecoge, ese plano que nunca habéis olvidado. ¿Cuál sería para cada uno de vosotros? Yo creo que vamos a coincidir todos. ¿Tú crees? Entonces habrá que poner la
No, mira, si se trata de un momento, aquello, un destello especial dentro del número fantástico del Cantando bajo la lluvia, a mí me sigue emocionando cada vez que lo veo el momento en que Gene Kelly se convierte en un niño, es tan feliz que se convierte en un niño y chapotea, se mete de pies dentro de los charcos, que es lo que hacen los niños. En el momento de que están metiendo los pies directamente en el charco, chapoteando, allí veo a ese señor tan loco por el amor, tan enamorado, que se ha convertido en un niño, y me da mucha envidia, debe ser por eso. ¿Y a ti, Eduardo? Pues claro, yo dudo entre Hazles reír, que me parece un número maravilloso de Donald O'Connor, pero me tengo que inclinar por el número final, pero como ya me ha pisado José María, como es lógico, ese momento infantil maravilloso, concretamente, yo me quedo con la imagen para mí emblemática del número, que para mí personalmente, que es Gene Kelly subido a la farola y agarrado al paraguas, ¿no? Ese salto que da ahí. Es como un pin, que dicen ahora, ¿no? Es como un afiche del cine. Si hubiera de alguna forma un flash, una imagen para mí de la película, es ese salto cubierto por la lluvia, con ese sombrero, ese traje de mezclilla, agarrado a la farola. Creo que para mí ese es el momento maravilloso de la película, dentro de una secuencia maravillosísima. ¿Y para ti, Fernando? Yo creo que, claro, la secuencia de la película es el Singing in the Rain, que además es una especie de consecuencia que sale del Good Morning, ¿no? Que van seguidas y de una sale la otra, ¿no? Y dentro de eso pues hay varios momentos, ¿no? Por ejemplo, cuando quiere camuflarse de alguna forma de que el guardia le ha pillado haciendo trastadas o cuando le da el paraguas al transeúnte. Pero yo hay dos momentos que me gustan mucho, que son de personajes muy secundarios. Uno es en la escena de la grabación de la canción con el micro de Lina Lamont y todo esto, que estaré yo haciendo ruidos similares, supongo. En esa escena es la progresión del cabreo del director, de Douglas Fowley se llama el actor, ¿no? Que es fantástico ese actor que acaba comiéndose, también, acaba comiéndose la visera y no sé qué, y que me parece que todo cómo va progresando esa situación en la película me hace mucha gracia y siempre me divierte. Y otra que es en el momento final, ya cuando está Debbie Reynolds detrás del telón doblando la canción que está aparentemente cantando Jim Hagen. Empiezan a tirar del telón para descubrir el pastel y el productor, Maillard Mitchell, se une a ellos y empieza a tirar también del telón para descubrir el pastel, ¿no? Ese momento a mí me gusta muchísimo, siempre me emociona y me divierte. Pues yo no voy a ser original, porque a mí evidentemente desde la primera vez que la vi, el número, sobre todo yo creo que el valor que tiene es que una emoción, las emociones son algo muy abstracto, o sea, mostrar la felicidad, yo creo que nunca se había mostrado en el cine. Dice, ¿cómo se filma? ¿Con qué objetivo se puede filmar la felicidad? Dice, es imposible. Dice, bueno, pues cuando este señor le ha dicho a su chica que le quiere y empieza a bailar y se empieza el alma a soltarse, es algo fantástico. Yo siempre he pensado, y esto es como un disparate luego, ¿no?, que si hubiera hecho una comedia de este tipo alguna vez, Stan Laurel hubiera sido así, hubiera hecho algo de este tipo. Stan Laurel hubiera hecho algo como lo de Cantando bajo la lluvia. No sé, en esa línea hubiera sido algo parecido. En cualquier caso es muy bonito cuando se ve una librería también en ese plano. Cuando ya se aleja y solo se van oyendo las notas musicales y él va alejándose, es otro momento mágico que tiene la película, ¿no? Te das cuenta que acabas de hacer una de las mejores definiciones del cine musical como género y una de las mejores defensas al mismo tiempo. Es decir, tú decías, normalmente hay una dificultad extrema para mostrar la felicidad. ¿Cómo mostrarías la felicidad? Cantando y bailando. En el musical se puede mostrar absolutamente todo, hay una libertad para convertir en imágenes cualquier sentimiento y, en definitiva, el baile no es más que una forma de expresar las emociones, la más universal, la más libre, la que entiende todo el mundo. Creo que además es un número, a mí especialmente, creo que a todos, pero no sé, a mí especialmente, que te lleva a la infancia. Yo incluso la he visto y he sentido ese... Yo no he visto esta película de pequeño. Yo he estado sobrecogido, por ejemplo, hasta cuando la he visto en teatro, que se puso en Broadway, y que no estaba nada bien, que era un horror. Se estrenó, es un montaje, curiosamente, los americanos nunca quisieron hacerlo, y es un montaje de los ingleses. Eso se estrenó sobre el 80 y tantos. No, se estrenó, te lo voy a decir yo, en el 85. 84, 85. Tú hablas de Nueva York. Sí, en Nueva York. En el 84, pero ya en el 82 se había hecho en Londres. Entonces, esto se estrenó en Londres, es una producción de Tommy Steele. ¿Os acordáis de Tommy Steele? Sí, claro. Él hacía el protagonista, se estrenó en el London Palladium, y en Londres tuvo un éxito increíble. Estuvo casi 3 años en el teatro. Pues allí, luego pasó a Nueva York y no les gustó nada y estuvo apenas unos meses. Hasta eso, Cantando bajo la lluvia es una rareza, porque lo hemos comentado mientras veíamos
veíamos la película, la mayor parte de las comedias musicales provienen de Broadway, provienen del teatro. Esta es una comedia musical puro cine, no solo por el argumento, por esas circunstancias. Y quizás por eso... Y su mutación al teatro es difícil. Sea tan difícil trasladarla al teatro. De las excepciones, quizá el 85% de los musicales de la historia del cine provienen de Broadway, del teatro, y Cantando bajo la lluvia forma parte de ese 15%, pero fantástico. No, pero el problema es que incluso, aún admitiendo, tú la viste también, ¿no? Sí, en Broadway. Sí, no estaba conseguido. Que no estaba conseguido, hasta te sigue emocionando y hasta hombre, arrancaba claro, el aplauso, que era muy empezaba a fría llover siempre y la había... acogida. ¿te Sí, acuerdas? sí.